Hola chicos de tercer semestre del Cobain 35 Tecamac 2. Bienvenidos al bloque 4, Evolución histórica de los subgéneros narrativos. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas. Vamos a iniciar analizando el propósito del bloque y los aprendizajes esperados. Propósito del bloque 4. Explica la evolución histórica y aspectos contextuales de la narrativa a través del análisis de diferentes textos que le permitan manifestar su visión del mundo ante cualquier situación presente en la vida cotidiana. Los aprendizajes esperados. Ejemplifica cómo los procesos históricos inciden en la producción de una obra literaria, reflexionando respecto a la cosmovisión presente en las distintas épocas literarias. Examina de manera ética y crítica obras literarias de diferentes épocas que le permitan ampliar su visión del mundo y en especial la de su localidad. Vamos a iniciar con los aspectos contextuales de la narrativa. Estos se dividen en dos, aspectos externos y los aspectos internos. Vamos a iniciar con los aspectos externos. Los aspectos contextuales externos son las circunstancias que acompañan al autor durante la escritura. Sí, circunstancias que acompañan al autor durante la escritura del texto, de la obra. Quiere decir, los eventos sociales, culturales, personales o históricos que se vivían en ese momento que el autor escribe la obra. Estos elementos contextuales de la narrativa externos son la época literaria, el momento histórico y la biografía del autor. Es importante tomar en cuenta estos elementos para comprender la obra del autor. ¿Sí? La época literaria se refiere a los eventos y circunstancias durante la escritura del texto, ¿sí?, que realizó el autor. Un ejemplo de ello, cuando se escribieron en la época medieval, los autores escribían sus obras, ¿sí?, sus textos. Como bien lo sabemos, la época medieval todo era teocéntrico, es decir, todo giraba en torno a Dios, ¿sí? Entonces las obras que se hicieron en esa época literaria, pues todo hablaba de Dios, giraba en torno a Dios. A eso se refiere la época literaria, ¿sí? Va a depender mucho la época, las circunstancias, lo que está viviendo el autor. Momento histórico. Aquí en la narrativa y particularmente en la novela puede considerarse un registro minucioso de una época, de la sociedad y en ciertos momentos de la historia de cada cultura, de las condiciones políticas de los pueblos del mundo, ¿sí? Cuando apareció la literatura del realismo, pues todo se hizo un reflejo de la realidad de manera objetiva, que era lo que se estaba viviendo, la pobreza. Todos los autores empezaron a marcar la realidad de manera objetiva. Cuando apareció la literatura romántica, ¿sí?, los románticos lo que exaltaron fue el sentimiento, privilegiaron el amor, ¿sí?, a tal grado que empezaron a suicidarse con esa literatura romántica. Es por eso que aparecen los realistas. Entonces, va a depender mucho el momento histórico que se está viviendo en ese momento, ¿sí? La biografía. Es necesario conocer la biografía del autor para comprender su obra. Dice aquí, conocer la vida del autor puede orientarnos a la hora de interpretar un texto. Por ejemplo, Carta al Padre o La Metamorfosis de Franz Kafka hacen referencia a la relación conflictiva que el autor tenía con su padre. Aquí lo vemos. Entonces, si conocemos la biografía del autor y leemos su obra, entonces vamos a poder comprender la obra, ¿sí? Conocer este aspecto de la vida a través del estudio de su biografía nos ayuda a comprender mejor estas obras. A esto se refieren los aspectos contextuales de la narrativa, los aspectos externos, la época literaria, momento histórico y la biografía del autor. Continuamos con los aspectos internos de la narración, ¿sí?, aspectos contextuales internos de la narración. Vamos a ver cuáles son. Aquí los tenemos, ¿sí? Ya los habíamos analizado en un bloque anterior.
Los aspectos internos de la narración son la ordenación de los hechos, el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio, es decir, la ordenación de los hechos. ¿Y cómo vas a ordenar el texto? Su planteamiento, el desarrollo, el clímax, aquí el nudo, y el desenlace. ¿Sí? El narrador, ya lo habíamos mencionado, es el que cuenta la historia. La persona que va a contar la historia puede estar dentro de la historia, fuera de la historia, o ser solamente testigo de la historia. ¿Sí? Él narra en primera persona, en tercera persona o en segunda persona. El más común es el narrador extradiegético, o también llamado omnisciente, el que va a narrar en tercera persona, el que conoce todo de la historia, todo de los personajes, pero nunca participa en la historia. Este es uno de los narradores más comunes en la narrativa. Los personajes, lo hemos mencionado, son los que realizan las acciones, van a realizar las acciones dentro de la historia. Ellos son protagonista, antagonista, los secundarios y los incidentales. ¿Sí? Protagonista sobre el cual giran todas las acciones, el antagonista, el malo, el oponente al protagonista, los secundarios, los que ayudan a realizar tanto al antagonista o al protagonista a realizar sus acciones, y los incidentales, los personajes que aparecen de vez en cuando en la historia, los extras que conocemos. Bien, el tiempo. El tiempo es en el que transcurren los hechos dentro de la historia. El tiempo, ya lo habíamos mencionado, puede ser narrativo o puede ser gramatical. Narrativo van a ser los días, meses o años en los que se desarrollan las acciones. El tiempo gramatical, ¿en qué tiempo está escrita la historia? Pasado, presente o futuro. Y el espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Puede ser un espacio abierto o un espacio cerrado. Estos son los aspectos contextuales internos de la narración. Entonces ya tenemos aspectos contextuales externos y aspectos contextuales internos de la narración. Vamos a continuar con las diversas formas de la narrativa. ¿Cuáles son las diversas formas de la narrativa? Vamos a conocer estas diversas formas de la narración. Estas son, aquí tenemos la literatura fantástica, la narrativa fantástica o maravillosa. Hacen una combinación. Nos dice aquí que la literatura fantástica es un fenómeno literario relativamente moderno, ambientados generalmente en lugares o mundos imaginarios. ¿Sí? Los relatos maravillosos son narraciones en las cuales los elementos sobrenaturales y mágicos tienen un valor fundamental en el desarrollo del conflicto. ¿Sí? Estos relatos maravillosos nos dicen que se apartan del mundo real o bien introducen en él elementos sobrenaturales, tales como magos, brujas, duendes, monstruos, demonios, etc. ¿Sí? Se va a apartar del mundo real y va a hacer uso de elementos sobrenaturales. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Todos hemos visto esta película, esta narrativa, Las Crónicas de Narnia. Se hace alusión a elementos fantásticos. Bien. Tenemos otra forma de la narrativa, la ciencia ficción. ¿Sí? Dice, tradicionalmente se piensa la ciencia ficción como un género que sueña con los mundos futuros y con capacidades tecnológicas venideras, consideración que hace al género depender enormemente de una capacidad adivinatoria, como la que se atribuye a Julio Verne, ¿sí? Con su viaje al centro de la Tierra, escritor que predijo los viajes en globo y en submarino y en sus novelas de aventuras. Él ya soñaba con esto en los siglos pasados, ¿sí? Cosa que ya estamos viviendo. La ciencia ficción ya está cerca de la realidad, ¿vale? Dice aquí, el abanico de temas que suele interesarle va desde futuros distópicos, sociedades futuras, hasta mundos paralelos, robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, culturas alienígenas, dilemas físicos de la realidad conocida. Cualquier tema que plantee un relato ficcional sostenido en la extrapolación, exageración, suposición, teorización del discurso de la ciencia y la tecnología puede pertenecer a este género narrativo, ¿sí? La ciencia ficción. ¿Sí?
Aquí tenemos un ejemplo. Yo Robot, ¿sí? Hace muchos años se veía muy lejos de la realidad, pero pues poco a poco la realidad está alcanzando a la ficción, ¿sí? Aquí lo tenemos, la narrativa de la ciencia ficción. La narrativa policíaca, vamos a ver. La novela policíaca moderna, también llamada detectivesca o policial, pertenece al género narrativo y nació en el siglo XIX. Mediante la observación, el análisis y la deducción se intenta resolver un enigma, normalmente un crimen, para encontrar al autor y su móvil, ¿sí? En la novela policíaca el detective nunca fracasa, va a ser el héroe, nunca va a fracasar, pase lo que pase, pero él va a ser el héroe. Por tanto, siempre obtendremos al final las respuestas a las interrogantes sembradas en sus páginas, ¿sí? Tenemos aquí a la narrativa policíaca. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos aquí a la narrativa realista, la realidad. La novela realista fue el género más cultivado por los autores realistas. Tenemos el movimiento del realismo, ¿sí? Por ser el más adecuado para reflejar la realidad en su totalidad. Sus rasgos son la verosimilitud, ¿sí? Es reflejo de la realidad, se apega a la realidad. Didactismo, trata de enseñarnos algo. Narrador omnisciente, narrador en tercera persona. Una estructura lineal, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Descripciones minuciosas, describe los paisajes. ¿Sí? Aproximación del lenguaje al uso coloquial, ¿sí? Va a hablar igual que nosotros para que podamos entender de qué se trata la obra realista, la novela realista. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De la novela realista. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros los aspectos contextuales de la narrativa, tanto externos como internos, y las diversas formas de la narrativa. Hasta aquí el bloque 4. Gracias por su atención. Con esto concluimos el curso de literatura 1. Muchas gracias, jóvenes.